¿Sabías que Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Somos el Ministerio Buen Soldado de Jesús y queremos invitarte a que te suscribas y actives la campanita. Dios te bendiga grandemente. ¿Qué ha pasado? Que el primer día, uno sufre, el primer día llora, tal vez el segundo día, pero ya desde el tercer día uno debe levantarse y ver de qué manera puedo salir adelante. Y así lo hacíamos. Y las cosas salen cuando uno da los pasos. El que busca, encontrará, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Vamos a segunda de Tesalonicenses 3:10. Un poquito reforzar, como digo, por algunos de ustedes no vinieron la semana pasada, refuerzo esta partecita que es muy importante. Segunda de Tesalonicenses 3:10. ¿Qué dice? Vamos a leerle juntos, ¿no? Ya, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Escúchelo bien. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El que no trabaje, no coma, dice. ¿Quién dice? No, Osvaldo, la palabra. Hay que trabajar, hay que esforzarse, no podemos. El trabajo es la fuente que nos ayuda a salir adelante en las situaciones que tenemos necesidad, y hay que buscarse, hay que usarse. Dios abrirá las puertas, les doy por seguro. Entonces, esto es un poquito para reforzar algo que habíamos hablado la semana pasada. Quiero en esta ocasión hablarles de algo que es muy importante. En 1517, hace mucho tiempo atrás, un monje agustino de nombre Martín Lutero, nacido en Alemania. Este monje era católico, era un monje, pero él se dio cuenta de algo, que algo estaba fallando mal en la Iglesia Católica. Y era básicamente un tema de que en la Iglesia Católica se puso como tesis, como norma o dogma, de que la gente dando dinero podía ir al cielo, ¿no? Si dabas poquito más de dinero, ibas directo al cielo, sin escalas. Si no dabas mucho dinero, te quedabas ahí haciendo una parada en el purgatorio. Entonces él dijo, eso no dice la Biblia. Esto se llamaba las indulgencias, ¿no? Las indulgencias. Y esto vino porque la iglesia quería sacar plata, necesitaba fondos, ¿no? Necesitaba ingresos en ese tiempo, la Iglesia Católica, y pusieron este tipo de dispensa o esta norma, ¿no? Si tú das dinero, vas al cielo, y si das más, repito, vas directo. Y eso realmente se llamó una bula, una disposición dada para cumplir. Entonces había imagínense en esta frase que dice que apenas la moneda toca el plato, el alma sale del purgatorio. Apenas la moneda toca el plato, el alma sale del purgatorio. Entonces Martín Lutero dijo, esto está mal, la salvación no es por dar dinero, porque caiga las monedas en un plato. La salvación es por Jesucristo, por la gracia del regalo gratuito que Él nos ha dado. Y no es por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino es por fe, por creer en el Señor. Entonces Él coge y pega en una iglesia ahí en Alemania, una ciudad que se llama Wittenberg, 95 tesis, y se arma un despelote ahí, ¿no? Un cisma en la iglesia. Y Lutero dice, no, vamos a volver a las escrituras, que se había tal vez diluido en todos esos siglos, ¿no? Vamos a la iglesia del primer siglo y vamos a compartir la sana doctrina, y lo que dice la palabra, eso se va a hacer, y no estos inventos absurdos. Y claro, hubo una división, y de ahí nació la iglesia protestante, que se llama. ¿Por qué se llamaba protestantes? Porque protestaron contra este tipo de mala práctica espiritual, podríamos decirlo, y se dividió la iglesia católica. Lutero se abrió y muchos le siguieron, y
se hizo muy popular, y yo diría de ahí está pues esta esencia, digamos, de este inicio, que obviamente el inicio es la palabra del Señor, pero este inicio históricamente de un nuevo renacer, que es la iglesia protestante, que en otras palabras es la iglesia cristiana evangélica que tenemos hoy. Y hay países que acogieron de manera muy, muy amplia esta reforma protestante, y fueron los países más del norte de Europa, ¿no? Alemania, Holanda, Dinamarca, Inglaterra, y Suecia, y Noruega, y todos estos países. Y curiosamente, los países que acogieron esta doctrina, que es la Biblia, no es la doctrina de Lutero, sino decir, vamos a hacer un cristianismo bíblico, empezaron ¿a qué? A prosperar. Mucho más que los países que se quedaron dentro del catolicismo. Y no le vean esta parte que yo estoy hablando como una crítica o algo en contra de los católicos, pero si hay algo que es inherente y que no podemos descuidar, que sí ha habido este problema en la Iglesia Católica, que no ha centrado su doctrina en lo que dice la Biblia. ¿A qué iba con esto? ¿En qué sentido tiene esta historia que les estoy contando? Muchos siglos después, otro alemán, Max Weber, hace un libro en el que analiza que los países, las naciones que viven de acuerdo a lo que dice la Biblia, históricamente han sido más desarrolladas. Y es una verdad. Veamos los países, por ejemplo, que tuvieron esta influencia de protestantismo y que a través de Inglaterra pudieron colonizar otras naciones, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? ¿Sí? Países que han tenido esta influencia protestante, y son países que son los más ricos. Y Estados Unidos, no se diga, ha sido el país más rico de la historia moderna, no hay país más rico que ellos. ¿Y por qué era? Porque aplicaron estos principios. ¿Cuáles eran? Primero, vamos a ver algunos de ellos, que el protestantismo, o sea, la palabra del Señor, decía que la Biblia debe estar al alcance de todos. En el catolicismo, y eso fue una reforma recién del siglo XX, el único que podía realmente tener un conocimiento de la palabra eran los curas, nadie más. Y las misas eran dadas no en español, no sé si ustedes sabían, sino en latín. ¿Quién de ustedes habla latín aquí? Bueno, ya se ha de haber sido, nadie hablaba latín, o sea, lo que el sacerdote católico decía en una misa, nadie le entendía. ¿Y la palabra para qué es? Para entenderle y aplicarle. Y para colmo, el cura no predicaba de frente, sino ¿saben qué? De espaldas. ¿Se dan cuenta de eso? Pero Lutero dice, esto hay que cambiar y vamos a imprimir Biblias. Curiosamente, así es Dios las cosas, ¿no? En ese mismo época que vivió Martín Lutero, apareció un gran invento, maravilloso invento, que fue la imprenta, con otro alemán, Johannes Gutenberg, y permitió que este maravilloso libro pueda ser ya no hecho a mano, ¿no? Como era antes manuscrito, sino impreso. Y se imprimieron un montón de Biblias en el idioma natural o vernáculo que se llama de ese país que era Alemania, y después en francés, después en otros idiomas, en italiano, español, inglés, ¿no? Y la Biblia se hizo democrática, es decir, no es propiedad de unos sacerdotes, un grupito, de todos, que la palabra es para todos. Si ustedes quieren ahondar un poquito más, les recomiendo ahí en YouTube, pueden verlo, está ahí, se llama una película que se llama El nombre de la rosa, El nombre de la rosa. Es justamente de esta época, es muy interesante, es como un thriller realmente, pero es una película muy, muy interesante que les recomiendo que le vean. Entonces, en los países protestantes era obligatorio saber y leer la Biblia, ¿sí?
Había escuelas públicas gratuitas. En los países católicos no, el clero abarcaba toda la educación. No había fuera de la Iglesia Católica quien tuviera colegios, era prohibitivo. Y en nuestro país fue así. ¿Quién cambió eso? Eloy Alfaro. Eloy Alfaro vino, hizo en la revolución, dijo, no, el Estado es laico y ya no el monopolio de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces tiene sus pros y sus bemoles, Eloy Alfaro, pero una de las cosas importantes que hizo fue eso, ¿no? Entonces democratizó el conocimiento. Y eso es muy bueno porque el segundo paso, en otro punto voy a hablar justamente de en este mismo punto, perdón, voy a hablarles un poquito más de esto, ¿no? De que el protestantismo promulgó la libertad sobre la ignorancia, es decir, hay que instruir a la gente, no solo en la palabra, sino que se instruyan en todo. Un pueblo instruido es un pueblo que va a tener mayores herramientas para poder progresar. Entonces la instrucción es muy importante. La instrucción espiritual, pero la instrucción también laica, ¿no es cierto? Imagínense un médico que se estudia así nomás un año medicina y ya vaya a operar. No, pues tiene que estudiar varios años. El conocimiento es muy importante, pero repito, el conocimiento estaba restringido simplemente al control de la iglesia dominante en ese tiempo. Entonces se crearon universidades, se crearon colegios públicos y la gente empezó a conocer. Y esos países protestantes empezaron a tener un nivel de desarrollo mayor. Y uno dirá, sí, pero si hay países católicos que después en Europa empezaron a desarrollarse, ¿no? Francia o Italia, por ejemplo, ¿no? Sí, porque copiaron estos principios. Dijeron, no, el conocimiento es muy importante y todo eso, y empezaron a tomar estos principios que inicialmente los países más del norte de Europa empezaron a aplicar. Una vez yo, cuando trabajaba en una organización internacional, me invitaron a una cena con otros ejecutivos de donde yo trabajaba, era en la embajada de Taiwán. Taiwán es la China que le llaman la China nacionalista, no es una isla, pero es muy próspera, tiene una prosperidad como Corea del Sur, como Japón, ¿no? Es un país muy próspero. Y en la embajada, en ese tiempo era ahí en la República, como es en la Portugal, ahora no sé si continúa ahí, el embajador muy amables, muy cultos, muy educados, ni bien llegamos, nos servían, no sabían de qué manera complacernos. Y en la mesa, esas mesas redondas que giran como los chifas, una mesa gigante, nos sentamos todos. Y el mismo embajador dice, les he preparado 17 platos. Y yo decía, ¿solo 17? Yo decía, ¿qué ves? 17. Y eran un plato, otro plato, una maravilla, ¿no? Y él conversaba con él y yo le digo, pero Taiwán es una potencia económica y cuénteme, ¿cuál fue el secreto para que ustedes llegaran a ser ese país tan desarrollado? Y él me dijo, mire, hace 50 años atrás nosotros éramos un país muchísimo más pobre que el Ecuador, muchísimo. Vivíamos, como decir, demasiado pobremente. Pero ¿qué fue el cambio? Que le apostaron ¿a qué? A la educación, al conocimiento, y de ahí cambió todo. Y claro, no es un país cristiano, ¿no? Pero son principios universales que están en la palabra. Los japoneses, un tremendo país, pero ¿qué aplican? ¿Por qué ha sido ese país tan desarrollado? Porque son un país ordenado, disciplinado y sobre todo, ¿qué? Honesto. ¿Y dónde están esos principios en la Biblia? Tal vez ellos no lo copiaron de la Biblia porque no son un país cristiano, pero son principios que están ya en el ser humano. En el hombre natural tiene ya una conciencia, dice, porque así nadie se va a justificar, no es que yo no sabía, tiene una conciencia natural. Pero bueno, el otro punto importante que trajo el protestantismo es que la gente viva bajo realidades, no mitos, realidades, ¿sí? Alguna vez también en una entrevista, alguien de izquierda, afín a un partido muy popular aquí, le preguntaba al periodista algo sobre los temas de la economía del país,
y la política. Y este señor asambleísta decía, miren, el 99.9% de los ecuatorianos es gente buena. ¿Creen ustedes eso? ¿Somos 99.9% buenos? Él dijo, no, son buenos, somos buenos. Falso. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3. Romanos 3, versículos 10 al 12. 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. ¿Sí? Imagínense. Entonces no es eso es una falsa percepción, es una mentira, un engaño. Si nosotros queremos cambiar, tenemos que aceptar que hay cosas malas en nuestra vida que tenemos que enmendar. Es un acto de no me gusta usar la palabra crítica, pero para entenderlo, de autocrítica. Debemos ser autocríticos con nosotros mismos. Decir, no, en verdad yo he estado manejando mal mis finanzas, he estado haciendo mal esto, debo cambiar. Pero no tenemos ese poder para hacerlo si no es a través del Señor y buscar de Dios y buscar ese cambio. Y debemos ser generadores de cambio. Como fue Martín Lutero, él dijo, esto está mal. Esto está mal. Él pertenecía a ese gremio, podríamos decir, religioso, siendo un sacerdote de la Iglesia Católica, pero dijo, esto está mal. Entonces debemos nosotros decir qué cosas tengo que cambiar. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Estamos centrados en las finanzas hoy, ¿verdad? En esta mañana. Pero les digo, en general, debemos hacer un cambio de mentalidad, una autoevaluación de nuestra vida, es decir, qué cosas debemos nosotros cambiar, ¿sí? Vamos al Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, a este tiempo, a los entornos que vivimos, sino transformaos por medio de ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Saben dónde más trabaja el Señor en nuestras vidas? En nuestra mente. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Mis hermanos, y es hora. Y no es mensajes para este grupo. Tenemos un canal de YouTube, hay mucha gente que nos estará viendo. Esperamos que nos estén viendo, ¿no es cierto? Pero yo les digo, si pudiera estar ante un auditorio de muchos ecuatorianos, yo les dijera, es tiempo ya de pensar de manera diferente. Por favor, ya es hora. Dejemos de ser este fatalismo que tenemos, este negativismo, este derrotismo. ¿Se han visto? Vamos a jugar un partido y desde antes de jugar el partido, ya que juega la selección, capaz que ojalá no nos goleen por mucho. ¿Cómo es eso posible? ¿Sí? ¿Qué nos pasa? ¿No? Siempre ese negativismo. Pero hay que ir con una mente positiva, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren, mis hermanos, yo sé que estamos pasando por dificultades, el tema de los apagones y todo eso. ¿Pero creen que eso debería mermar nuestra moral? Si no tenemos el carácter para superar esta prueba, no vamos a tener el carácter para superar otras cosas mayores. ¿Cómo han salido estas grandes naciones? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Los países mismos europeos después de la Segunda Guerra, destruidos completamente. Después de unos pocos años emergieron, salieron adelante. O Japón, imagínense, es la primera nación en la historia de la humanidad que recibió no una, sino 2 bombas atómicas. ¿Y quién es el Japón? No tengo que decirles qué es el Japón, ¿no? ¿Qué es Israel? Rodeado de
montón de enemigos, o sea, por donde ellos giran la cabeza encuentran un enemigo, un enemigo. Es un país cerradito, chiquito, pequeño, pero rodeado de millones de enemigos. ¿Y qué hace Israel? Prevalece, sale adelante. Es una potencia en conocimiento, en innovación, en inventos, ¿sí? Entonces, definitivamente tenemos que ir cambiando ese tipo de mentalidad, debemos renovarnos. Y al renovarnos también vamos a poder tener una manera más sabia y prudente de manejar nuestro dinero. Como decía la semana pasada, uno debe estirar los pies, como dice el refrán, hasta donde den las sábanas. Pero endeudarte por endeudarte, no creo que es eso lo más adecuado, ¿no es cierto? Entonces hay que saber cómo girar. Algo que se me pasó por alto cuando hablaba de esto del conocimiento es que, curiosamente, la mayoría de los premios Nobel, ¿saben de quién son? Son de cristianos evangélicos. Ellos han sido los mayores ganadores de premios Nobel, en gran porcentaje. Y otro importante porcentaje son los judíos. Ellos acaparan los premios Nobel. En este último, premios Nobel, los norteamericanos son los que más han ganado premios Nobel, ¿no? Ya hemos hablado del tercer punto del trabajo, no voy a ahondar mucho eso, pero el trabajo es igual a prosperidad. Trabajar. Y el trabajo debe ser no como una carga, sino el trabajo debe ser como algo, no como la persona que llega al trabajo medio afligido, esperando que el día acabe lo más rápido posible para irse a su casa. No, el trabajo es una oportunidad de servir a quién, a los demás y servir a Dios, porque damos testimonio de que Dios vive en nosotros cuando somos buenos trabajadores. ¿Cuál es el perfil de un trabajador cristiano? ¿Cuál? Empecemos. Ser puntual. La puntualidad es muy importante, ¿no es cierto? Es un valor. Los ecuatorianos somos un poquito de laxos en eso, ¿no? Suaves más, no importa. Ya en 5 minutos llego y es media hora. Es un valor que hay que ir cultivando. Es decir, lo que decía la autorreflexión. No, debo ser más puntual. Es muy importante eso, ¿no? Es cultural en nosotros, es como que no le damos mucha importancia al tema de la puntualidad, ¿no? Como alguien decía que en el Japón, por ejemplo, cuando alguien a un japonés le decía, en un segundo estoy ahí, y el japonés es en un segundo y le empieza a buscar, pero dice un segundo, porque es literal para ellos, ¿no? Para nosotros es una frase nomás, ¿no? Como decir, ¿dónde queda tal parte? Aquí nomás, aquícito, y es a kilómetros. Pero esa es otra manera de ser, pero hay cosas que debemos ir mejorando en eso, ¿no? Otro es la disciplina, el orden y hacer bien el trabajo. No el trabajo por trabajar. No hacer el trabajo ya, no toca más. Hacer bien el trabajo. Yo estuve dando una asesoría y la máxima autoridad de esa organización se jalaba los pelos porque decían, mis hijos barbas, que yo les pido que hagan algo y no me hacen ni bien. Y a veces en la sala de reuniones que tenían en esa institución, que él le bautizó como la sala de partos, porque yo le decía nomás que él gritaba, pero no es que les insultase, o sea, pero es que ya es el colmo, ya les he dicho que hagan bien el trabajo. Tengo yo mismo que empezar a hacer las cosas. Y eran directores, gente ya con maestrías, con mucho profesionalismo, pero hay que saber hacer bien el trabajo. Esa es nosotros somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Y vamos a aprender a hacer lo mejor. Así sea pequeño algo nuestra responsabilidad. Si en lo poco me eres fiel, dice, en lo mucho te pondré. ¿No es cierto? Entonces, y estar agradecidos porque tenemos trabajito. La gente siempre dice, no, este no es el trabajo que a mí no me gusta mucho, no es el trabajo que yo quiero, ¿no? Es el trabajo que Dios te ha dado y hay que valorarlo. Cuando uno se queda sin trabajo, uno no sabe lo desesperado que está y uno es capaz de hacer cualquier trabajo, cualquier trabajo. Yo me quedé sin trabajo y me fui a un diario
Y me decían, no, usted está sobrevalorado, su currículum es muy alto para el trabajo. Y le digo, no importa, denme en el trabajo que yo puedo hacer ese trabajo. No, decían, no. Hay que estar dispuesto a hacer cualquier trabajo. Entonces, es mejor trabajar o recibir las dádivas y eso en nuestra sociedad. No. Por eso yo digo, y les voy a contar algo, yo no soy partícipe de dar limosnas a la gente en la calle. A veces me da pena, ¿no? Algunos, digo, pobrecito, bueno, le doy pero normalmente no, porque creamos un círculo de mendicidad en nuestra sociedad, ¿sí? Y realmente hay cosas que la gente se vale de personas con silla de ruedas, y es una red. Utilizan a alguien con una silla de ruedas y es para crear esta sensación de misericordia, pobrecito, pero es una red. El señor con la silla de ruedas no va a ir solito allá, ¿no? En la silla, es una red y utilizan eso. Entonces, es lo que el Señor te muestra. Si tienes el deseo de darle a alguien, dale. Pero es mejor, yo digo, que la gente busque trabajo. Y a veces a estas personas uno les dice, vea, ¿y no puede venir a lavar la ropa en la casa? Y te dicen, no, no. O les quieres dar comida y saben lo que dicen, no, dame dinero, dame plata. ¿Sí? Quieren el dinero. Entonces, y también otra cosa es que les quiero contar algo que, por ejemplo, en la doctrina católica, como digo, no le vean como un ataque a la Iglesia Católica, pero son cosas, son reales. En la doctrina católica, ¿saben que decían que hay trabajos que no son dignos? ¿Sí? Hay trabajos que son deshonrosos. En la cultura protestante, cualquier trabajo era digno, cualquier trabajo. Y ustedes ven que aquí en nuestras familias tradicionales, a lo menos en Quito, decían, no, ¿cómo vas a hacer ese trabajo? Eso no es digno de ti, dice nuestra familia, nuestro apellido. Tú sabes, somos una familia de abogados, de médicos, de economistas, ¿cómo vas a hacer tú eso? Y eso hay que cambiar ese modelo de pensamiento. Todo trabajo es digno. Para el mundo protestante, todo trabajo es digno. ¿Qué pasa con los ecuatorianos que han ido a emigrantes, por ejemplo, a Estados Unidos? ¿Les ha tocado qué? Barrer pisos, lavar platos, atender trabajos de servicios. ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen porque ese es el trabajo que hay, ¿no? Y ahí sí lo hacen con gusto. Pero aquí, por ejemplo, alguien le diría, a ver, mijo, cuando tú te gradúes tienes que empezar a trabajar. Y eso pasó con mis hijas. Ellas se graduaron del colegio y inmediatamente trabajaron. Les decía la semana pasada, en el Megamaxi entró Steffi, Jaime, ahí se conocieron con Steffi. Mi hija Joanita, antes, ¿no? Después mi hija se fue a trabajar en Cinemark, Joan. Steffi en un restaurante en Jürgen, sirviendo, ahí mi hija, sirviendo los platos en el restaurante. ¿Ah? Sí, yo me sentí orgulloso más bien, no decía, esto es indigno. ¿Cómo va a ser mi hija? No, qué lindo. Trabajaban. Tiene un tiempo en que yo pagaba las de la universidad, ¿cómo se llama? Los pagos, pero después ellas se pagaban por su cuenta. Hay que enseñar a los hijos a trabajar, no hay trabajo indigno. Ni bien se gradúen, háganle trabajar a sus hijos. Que trabajen, que se esfuercen, que sepan lo que es ganarse el dinero, lo que cuesta, ¿no? Porque antes es, ¿no? Todo cómodo. Y yo, gracias a Dios, nos ha bendecido, pero fue bueno que ellas trabajen y se ganen su propio dinero y les sirve hasta ahora. No importaba, yo me acuerdo, mi hija, tempranito, a las 6 yo le iba a dejar. Sábados y domingos y feriados trabajaba y decía, pobrecita, no podemos pasar un feriado, pero decía, pero vale la pena. Eso forma el carácter, eso forma el carácter en los jóvenes. Por eso decía, es bueno que los jóvenes escuchen este mensaje. Pero esta falsa tradición, no, mi hijo, yo le decía a alguien cercano a mi familia, pero haz de que trabajar. No, ¿cómo crees, mi hijo? ¿Cómo va a trabajar en eso, mi hija? No. O sea, un puesto aunque sea de gerente, lo mínimo. No, pues. El otro tema
es lo que hablamos ya, Proverbios 21:3. Es un poquito reforzar esto, ¿no? Y qué bueno que ustedes hayan venido y escuchar esto que hablamos la semana pasada. Proverbios 21:3. Dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Para que ustedes entiendan un poquito más, le voy a leer la traducción en lenguaje actual. Más que recibir, escúchenlo bien, más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. Voy a repetir, más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. La honradez es fundamental para la prosperidad. ¿Y saben por qué? Porque Dios bendice a la persona honrada. Dios bendice a la persona que obra con honestidad. Y la honestidad no solo es en la parte monetaria, sino hacer nuestro trabajo bien hecho. Eso es honradez, es integridad. Si el jefe te dice, mira, el trabajo hay que hacerlo así y te doy plazo hasta tal día, ¿quién sabe entregar antes? ¿No? Es muy importante eso. Y yo lo que decía es que nuestra sociedad, y hablando de esta autocrítica, lamentablemente no es una sociedad honesta. En todos los niveles sociales. No es que solo vamos a caer que los pobres, no, todos los ricos, de clase media, media alta, todo hay deshonestidad. Somos de los que nos pasamos un semáforo en rojo. No es honestidad, no es integridad. Donde dicen no parquear, ahí están parqueados. ¿Sí? No botar basura, ahí está la basura. Recoja los desechos de sus mascotas, la gente no recoge. Pero cuando viene la multa, ahí saltan en las redes, no, ¿cómo es posible que esto, que los radares, que ni sé cuánto, que por acá? Somos campeones para quejarnos, pero cuando nos toca cumplir las normas no nos gusta. Pero van curiosamente a otro país desarrollado, van a Estados Unidos, y ahí cumplen irrestrictamente. ¿Por qué? Porque ahí sí les cae el hacha. Sí, ahí les cae el hacha. Y si al carro mal parqueado, no es que como aquí estos agentes de tránsito que solo se pasan viendo el celular. Ahí sí, de no sé dónde aparece un policía. Y ¡pum! La multa. ¿De cuánto? 300, 500, $1000. La gente se cuida mucho. Pero aquí no. Y está bien, por ejemplo, me pareció bien, no soy de la línea ideológica del alcalde actual, pero me pareció bien que pongan una multa para ir más de 50 kilómetros. Ahora me decían que en la Simón Bolívar, en las curvas, ya no puedes ir más de 60 kilómetros. Está bien, está muy bien. ¿Quién debe temer las multas? ¿Quién creen que debe temer las multas? Los que infringen. Si yo cumplo la multa, no tengo por qué temer. Entonces tenemos que ser una sociedad honesta, honrada, y eso trae prosperidad, trae bendición. Dios mismo ve con agrado eso, cuando una persona es honesta. Pero ¿por qué nuestra cultura ahí está deshonesta? ¿Sabe de dónde viene? Tiene una raíz religiosa. Y volvemos de nuevo a la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica, los llamados pecados veniales, el hurto, la mentira, eran pasables. No es un pecadillo, es un pecadillo, algo pequeño. Pero no es así. Entonces pasaban por alto, ¿sí? Pasaban por alto. Entonces de ahí vienes culturalmente. Pero en el protestantismo, el hurto es un pecado gravísimo, tremendamente grave. ¿No ven lo que le pasó a este político de aquí, ecuatoriano, que fue a Estados Unidos? Ahí sí le cayó el hacha, ¿no? 10 años de prisión, ¿no? Los americanos se aplican la justicia, no como también, a ver, antes ha habido también sus decrecimiento en eso, pero allá sí se aplica la justicia. Aquí nomás, ¿no? Aquí los políticos se pasean por todos los países, no hay problema, porque no se aplica la justicia, y la justicia debe aplicarse, y la honestidad es muy importante. Y el punto último
que tenemos que hacer es tener confianza en nosotros mismos y fijarnos metas. Y tal vez ahí ya, cuando le toque a Jaime hablar de la otra semana, él va a desarrollar más, porque hay que tener primero yo diría un punto más del orden. Debemos manejar nuestras finanzas con orden. Yo, por ejemplo, tengo un cuadro en Excel que yo me hago mis egresos e ingresos. Y estoy revisando permanentemente en mi computadora, porque uno se olvida, no sabe en qué gastó el otro día y eso, para saber cuánto realmente yo tengo de dinero, de qué dispongo, ¿no? Y lo principal que hago siempre es pagar las deudas. Si me han caído a mí una platita extra, ese rato a pagar la deuda. Si usted puede, pague todo en efectivo. Si puede, es mucho mejor. Y si se endeude, no caiga en esta ilusión. Tiene los $20 aquí, pero voy a pagar con la tarjeta $20. Pague en efectivo. Va a ver que es un ejercicio. Al inicio cuesta, pues uno ve el estado de cuenta de la tarjeta y dice, mira, está más bajo que el mes anterior, mucho más bajo. ¿Por qué? Porque pagué en efectivo. ¿Sí? Entonces, hay que fijarse metas, objetivos y priorizar. Cuando yo estaba de enamorado con mi esposa, nuestro sueño era comprarnos una propiedad propia, o sea, ¿no? Algo propio, una casa o un departamento. Y de hecho íbamos así visitando a construcciones, decíamos qué bonito, qué lindo tener así un departamento o algo. Pero nos casamos y esa fue la meta. Tenemos lo primero que, tener una vivienda propia. Eso es lo principal. No el carro, la casa. Eso es básico. Yo veo gente donde yo mismo vivo. Hay gente que vive años ahí arrendando. Justo el otro día conversaba con un chico, unos 36 años, que arrienda ahí, es casado, tiene un bebecito. Y yo le digo, perdón la infidencia, le digo, ¿cuánto pagas de arriendo? Me dijo $500. Donde vivo hay casas de 3 tipos, ¿no? Pequeñitas, medianas y más grandes. Y varían así. Esta es una casa de las chiquitas, 500. Y yo le digo, ¿me permites un consejo? ¿Por qué no más bien esos 500 le destinas a sacar un préstamo hipotecario y te compras algo propio? ¿No? Y estuvimos conversando después de otros temas. Y ya cuando me despedía me dice, me dejaste pensando. Muy buena idea. Yo creo que sí, debería hacer eso. Y así, hay familias que están 15 años y ya hubieran pagado una casa, pero pasan arrendando y arriendos no baratos. Entonces, una vivienda propia es fundamental. Entonces yo con mi esposa dije, tenemos que sacar una. Entonces yo entré a trabajar en una organización, me faltaba para acceder a un crédito ahí hipotecario estar 5 años y esa fue mi meta. Me aguanto a veces momentos que quería irme de esa institución, pero dije, no, tengo que sacar el préstamo. Y cuando, bueno, es una historia larga, pero es así como Dios obra, nos arriesgamos, tomamos riesgos y nos compramos el departamento. Y yo tuve que vender el carro, tuve de alguna manera ordenar mis finanzas, pero dije, ¿qué es más importante? El carro no me voy a morir si no tengo carro. Y me compré ese departamentito. Entonces yo les digo, hay que priorizar los gastos. Yo les veo a la gente arrendando y un carrazo allá afuera parqueado ahí. Y chino todavía. No. Ni siquiera un buen carro, esos carros chinos que por fuera son, qué lindos, bien guapetones, los acabados, todo, pero la máquina por dentro es soso nomás. Salen del almacén y empiezan a fallar algo. No, ni bien así. Pero es que pintón no íbamos a decir, carrazo. Los expertos dicen en finanzas y en carros. Recuerdo un corredor de carros, famoso corredor ahí, decía, yo jamás me voy a comprar un carro nuevo, porque no es la mejor inversión. Prefiero comprarme un carro de segunda mano, pero de buena marca. Cómprese un Toyota, ¿no? Un Nissan, un
un Ford. Pero no estos carros chinos que después de 2 años ya están, ya se cae el motor al suelo, pero la gente dice, no, son una maravilla, es por el marketing, ¿no? Pero hay que comprarse, pero tengo que tener el carro pintón, ¿no? Voy en la calle, sí, ¿no? Bien internados, todo eso, ¿no? Bien perfumados, pero en la casa arroz con huevo. Así es, ¿no? Vivimos de las apariencias. Entonces, por eso debemos fijarnos metas. Los jóvenes deben ya fijarse una meta en los estudios, en el trabajo, así sean jovencitos. Yo dejé de estudiar muchos años, tuve esa edad en mi adolescencia, muchos problemas. En mi casa estaban preocupados, entonces mi hermano me dijo, oye, tienes que terminar el colegio, pues ya tienes 22 años, imagínate. Me quedé en 4º curso, no aprobé el 4º curso, no sé cuándo, como sea ahora, no, pero 4º curso en ese tiempo. Y yo volví a estudiar y me fijé una meta y dije, si un mes, me aguanto en el colegio, porque era así de inestable yo, me aguanto un mes, de ahí hasta la universidad y me gradué, así fue mi meta. Pero me fijé y en verdad me aguanté el mes, se cumplió el mes, hasta la universidad dije, cumplí 4º, 5º, 6º y entré a la universidad y me saqué mi título. Me fijé una meta. No me dije, tengo que tener un título, ya no puedo estar así a la Dolce Vita, ¿no? Y confianza en uno mismo, no sentirnos confiados, como decía, no derrotistas, no alarmistas, dejemos eso, por favor, como sociedad ecuatoriana. Tenemos un país que es mucho mejor que un montón de países, pero estamos, ya los apagones, ya se acabó el mundo, ya mañana se acaba el mundo por los apagones, sí. Pero tomemos en cuenta, estaba viendo un video que en el Amazonas se está incendiando el Amazonas, la Amazonía, por la sequía, es una sequía regional, es grave el problema. No es fácil resolver eso, pero tenemos que tener carácter para salir adelante como nación. No hemos sufrido nada los ecuatorianos, honestamente. No hemos sufrido nada. Hay países que guerra tras guerra, desastres, no tienen ni agua para tomar. Pero seamos eso, porque eso es ser agradecido con Dios. Dios dice que no nos adaptemos a las corrientes de este mundo, sino seamos transformados en nuestro entendimiento. Y bien dice el refrán que uno es lo que piensa. ¿Sí? Veamos en la pared. Bueno, esta no es blanca, pero es verde, ¿no? Pero no, veamos toda la pared, no veamos el puntito aquí, miren, ve, qué feo, ve, que ha habido un puntito medio roto, algo. No, veamos todo lo macro, veamos, dejemos de ver los árboles, veamos el bosque. Ponemos a detenernos a veces en minucias, en tonterías, seamos positivos. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Ese debe ser nuestro himno de victoria. Vamos a leerlo todos. Filipenses 4:13. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos de nuevo. 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, dice, todo. Está algo fallando, está la economía no muy buena, todo lo puedo en Cristo, vas a salir adelante, pero pongamos este ánimo, esta fe, esta confianza en el Señor y en nosotros mismos, ¿no? Porque somos hijos de Dios, tenemos el poder más grande del universo de nuestro lado. Tengamos una visión de futuro. Proverbios 29:18. ¿Qué dice? Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Una visión de futuro, sin profecía, sin visión, dicen otras traducciones. Hay que tener visión. No vivir, no sé, está bien que dice el Señor que mañana nos preocupemos por el día de mañana, pero sí hay que fijarse metas. ¿Cuál es tu meta como familia? Yo les conté una meta nuestra, fue tener una casa propia, porque yo preferí pagar eso en vez de estar pagando un arriendo. ¿Sí?
y les ha animado esas místicas. Gracias. Jaime es un joven muchacho, pero su primera meta cuando era soltero es comprarse un departamento y se lo compró. Qué bueno. Qué lindo ya casarse teniendo ya algo propio, ¿no es cierto? No casarse es que el amor no, a ver, tienes ya algo propio, casa propia, eso, así ahí hay que casarse. Buen trabajo y todo eso, ¿no? Entonces yo animo igual a mi hija Joanita, tener algo propio. Eso es fundamental. Entonces con esto terminamos. Ya subiremos el otro video de la parte 1, que ustedes lo vean del manejo de Dios y las finanzas. Y tendremos la tercera parte con Jaime, que nos compartirá la otra semana. Él nos va a dar también algo adicional, va a compartir hoy. Pero sí, es muy bonito vivir la vida ordenado en todo sentido. Dios es un Dios de orden. A veces gastamos en cosas innecesarias. ¿Sí? Ve, esa plancha está bonita, esto bonito, esa camiseta, esto. Pero ya tenemos realmente, sí, es verdad, hay que realmente priorizar, si no es necesario. Hay gastos que son innecesarios. Nos volvemos acumuladores, ¿no? Porque hay que comprar lo que se requiere, lo que es necesario, ¿no? Y no acumular, y saber gastar, saber invertir, saber ver el precio, ver las ofertas. Es que eso es medio denigrante, comprar las ofertas, ¿no? Yo pago el precio que es, el precio real. No, compra las ofertas. 2 por 1, descuento el 30%, sí, no está mal. Hay que saber comprar también. Hay que saber comprar. Entonces, no dejarnos llevar por las emociones, por lo bonito de algo. Tal vez decir, mira, ahorita no es urgente esto. Al hijo mismo, mi hijo, es que yo quiero, para ti. Ahorita no, te ofrezco después, esperemos. Sí, pero ahorita mejor prioricemos, ¿no? Entonces, ahí vamos a hacer, pero hay que manejar las cuentitas, hay que saber manejarlas para saber. Hay gente que dice, después llega la tarjeta, hermanos, mira, ¿de dónde salió esto? ¿No has revisado? O vas a revisar tu cuenta y yo pensé que tenía tanto y ve, tenía la tercera parte. No revisas tus cuentas, hay que estar chequeando, buen manejo financiero familiar. Si las familias manejan bien, miren, eso se extiende, después el país se va a manejar financieramente mejor también, ¿no es cierto? Entonces son consejos del día a día, como digo, cristianismo en acción. Y terminamos con Gálatas 6:7. Gálatas 6:7, que dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Sí? Contaba igual de personas que ponen a los hijos en colegios que no pueden pagar, pero es la apariencia. Y después no saben cómo pagar las pensiones. Pónganle un colegio que pueda pagar. ¿Sí? ¿No es cierto? Cómprese un carro que pueda pagar, ¿no? Arriende algo o mejor cómprese una casa, pero todo lo que sea factible de pagar, ¿no? Y sembremos en el reino de Dios. Con este es el mensaje final de mi parte, que demos al Señor. ¿Tú estás ofrendando aquí al ministerio? ¿Estás dándole al Señor? Pruebe. Nosotros no obligamos a dar, pero pruebe darle a Dios. Esa es una fuente de prosperidad y no lo dé por interés, sino como dice Pablo, o sea, hágalo con buena voluntad, ¿no? Lo que usted propuso, porque el Señor ama al dador alegre, pero sembrar en el reino de Dios trae prosperidad. Nosotros ya próximamente vamos a cambiar el Infocus, ya lo vamos a vender eso, parece que ya tenemos un comprador, porque con tanta luz aquí ya no se ve muy bien. Y ya prácticamente tenemos
una buena parte, ya casi, podríamos ir, casi tenemos como unos $500, pero viene de pocas personas de aquí, que dicen, yo voy a dar, yo voy a dar, yo voy a dar. Como dije en la semana pasada, este ministerio se financia mayormente de los aportes de 5 personas. ¿Y cuántos estamos aquí? Un número mucho mayor a eso. Y no es como crítica, no le tomen a mal, pero plantéese una meta de que usted al mes va a dar algo para el ministerio, lo que usted propone en su corazón. Y no les engaño, van a ver la mano del Señor. No es, a ver, hay que dar la ofrenda, lo que ahí salió del bolsillo. Propóngase, hágalo en orden también. Propóngase, voy a dar cada 15 o cada mes una cantidad de X. Lo que usted, no estamos valorando a los hermanos o hermanas por la cantidad que dan, no. No es que el que da más atención, mejor hermano, no, nada de eso. Pero es para su bien personal, para que usted pruebe cómo el Señor responde cuando uno es generoso. Y como decía, una ofrenda donde uno se congrega, donde recibe la instrucción. Y vamos a ver, ya estamos ya con Jaime, como saben, quien maneja las finanzas, ya veremos, ojalá podamos en esta semana o la siguiente ya tener un nuevo proyector que se vea nítido, porque necesitamos, y las lámparas de veces con el uso se van deteriorando. Hubiera sido ideal tener una LED, pero aquí el hotel no nos da la garantía para dejar aquí una LED. De hecho, ya se perdió una televisión nuestra del ministerio aquí, entonces vamos a comprar un proyector que por el momento es más manejable, más movible. Pero sembrar, y uno da con contentamiento y dice, qué lindo le va el Señor. Todo esto es las ofrenditas de todos, pero yo digo mayormente de ciertas personas que nos han ofrendado, nos dan, y por eso se mantiene el ministerio. Eso es, mi querida familia, así es que quiero darle el paso a Jaime, nos quiere compartir algo. Él va a tener ya una charla propia la otra semana, es que les invito, vengan, ya cosas también más prácticas ya de cómo manejar. Él nos va a dar consejos, él tiene mucho conocimiento en este tema. Ven, Jaime. Yo voy a hablar. Ya, ok. Sí, me defiendo mejor así. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, primero por comentarles justo ahorita que le escuchaba a Osvaldito, sin nosotros hablarnos ni siquiera. Yo armé una enseñanza, por así decirlo, que es en base a mi testimonio, ¿sí? Y obviamente todo está en base a los principios que dice Osvaldito, que es la palabra, ¿sí? Yo, a través de mi carrera profesional, me superaba bastante también en el tema de autocapacitarme. ¿En qué sentido? En que escucho bastante lo que son audiolibros, me gusta bastante ver videos de la gente que se ha hecho de bastante dinero, por así decirlo, son videos motivacionales. Y justo ayer que yo, bueno, no ayer, el día que yo estaba armando la enseñanza, me di cuenta de que todo lo que yo aprendí en varios libros está aquí en la palabra, absolutamente todo está aquí. Y es curioso porque justo Osvaldito, todo lo que decía, le decía ahorita a mi hermano, que goce porque todo lo que yo tengo anotado lo está diciendo ahorita Osvaldito. Pero es interesante también porque yo tengo otros versículos, que en honor al tiempo no voy a hablar yo hoy día, porque yo ayer que me preparaba para hablar decía, no, Osvaldito decía, me va a demorar siquiera unos 50 minutos. Entonces, como Osvaldito también dijo, la iglesia tiene que tener un orden y también hay que respetar el tiempo, ¿sí? Entonces, antes de compartirles algunas cositas que logré rescatar de lo que dijo Osvaldito, sí quisiera preguntarles, ¿quién de aquí es financiero? ¿Quién conoce términos financieros de aquí que alza la mano? ¿Tú? Ya, muy bien. Lo que yo tengo preparado para darles la siguiente semana, que es algo más estructurado, vamos a hablar de algunos términos financieros, pero no tan financieros como así decirlo al puño y letra de lo que nos enseña las finanzas, sino algo como para tener una salud financiera adecuada. ¿Qué es la salud financiera? Cuando uno sabe, lo que decía Osvaldito ahorita, cuando uno sabe cuánto tiene en la cuenta y cuánto debe. Es muy importante, a veces la gente, por no darse un shock, por no decir, si te tengo miedo de ver la cuenta, no se mete de los... ¿Sí? Tienen que aprender a revisar sus cuentas, ¿sí? Entonces, algo que mencionaba que Osvaldito ahorita es cómo yo logro comprar algunas cosas. Yo logro
comprar algunas cosas. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, esto lo voy a dar también la siguiente semana, pero sí es importante que ustedes se vayan empapando de qué es lo que vamos a hablar. ¿Qué es un patrimonio neto? ¿Qué es un patrimonio neto? Es el activo versus el pasivo. ¿Qué es un activo? A términos generales, todo lo que a mí me ingresa dinero. Todo lo que a mí me ingresa dinero. Eso es un activo. ¿Qué es un pasivo? Todo lo que a mí me saca dinero. ¿Sí? Yo les pregunto algo, ¿un carro es un activo o un pasivo? Muy bien. ¿La casa es un activo o un pasivo? Pasivo. Ya. La casa es porque un pasivo va a depender mucho de cómo tú lo tengas y en cómo lo hayas comprado también. Va a ser un pasivo cuando tú te endeudas todo y estás sacando plata en el interés. Pero si tú te endeudas y la arriendas, en cambio se convierte en un activo. Lo mismo con el carro. Cuando tú compras un carro para hacerlo Uber, es un activo porque te está generando ingresos. Pero si tú lo compras solo para pasearte o cosas así, es un pasivo porque en mantenimientos, gasolina y otras cosas se te va la plata. Es algo que te va a sacar la plata, ¿sí? Algo muy importante, lo que mencionaba Osvaldito, no endeudarse en cosas vanas, ¿sí? No está mal si alguien se quiere dar un gusto, pero si tú te quieres dar un gusto, por ejemplo, me quiero comprar un carro, me quiero ir de viaje, etcétera, yo tengo que saber qué dinero voy a destinar a eso de ahí, entonces me puedo poner una meta para eso. Y de igual manera, si tú tienes la opción de invertir el dinero, tú tienes que decir, bueno, este negocio me va a dar tanto de plata, tanto de rentabilidad, y eso voy a destinar para ahorrar para el carro, para la entrada del carro, para el viaje, etcétera, sí. De tal manera que tú cuando cuentes con un capital, no te comas ese capital, sino hagas que la plata trabaje por ti, ¿sí? ¿Qué es importante aquí? Lo mencionaba Osvaldito ahorita. Tiene un Excel, dijo, yo tengo un Excel también. ¿Qué les puedo reforzar yo aquí? Es un Excel que tiene un control de ingresos y gastos. Yo mensualmente sé cuánta plata me va a ingresar en el mes y cuánta plata me voy a gastar de manera fija en el mes. ¿Qué es fijo en el mes? Los costos fijos, ¿qué son? Mensualidades, servicios básicos, colegiaturas, membresías, alguna cosa que ustedes no puedan dejar de pagar. Eso es un costo fijo. ¿Qué es un costo variable? Los costos que yo sí puedo cortar. Por ejemplo, no salgo al cine este mes, no llamo comida a domicilio. Eso es un costo variable, algo que ustedes sí pueden cortar, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes tengan un control de ingresos y gastos porque esto les va a servir mucho a hacer proyecciones a corto y largo plazo. ¿A qué me refiero? Hoy estamos octubre. Yo tengo, por ejemplo, en el control de gastos, en el flujo, que se llama así financieramente, yo ya sé cuánto voy a ganar en noviembre, en diciembre, en enero, febrero, etcétera. Me invento de aquí hasta el siguiente año. Yo ya sé cuánto tengo mi sueldo fijo, los que trabajamos bajo dependencia, ¿sí? Y tengo los costos fijos, todo lo que yo de ley sí o sí tengo que pagar, ¿sí? De esta manera, tú te permites realizar un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Lo que tú ganas, ¿sí? Y del presupuesto vas a destinar algunas cosas para un porcentaje. Tú vas a decir, si gano 1,000, me estoy inventando, X% en gastos fijos se me va. Eso de ley, no puedo tocar, eso de ley tiene que irse para allá. Pero para tú cumplirte tus metas, las vas a priorizar según tus necesidades. Puede ser tu necesidad salir de deudas, invertir, o metas a largo plazo, que sería la casa, el carro, o cualquier cosa que ustedes se quieran comprar. Entonces, en base a eso, ustedes van a decir, gastos fijos, me voy a inventar un 50%, el 50% se me va en gastos fijos. Pero del otro 50% que a mí me sobra, yo tengo que repartir un X% para el ahorro, un X% para metas, ¿sí? Y un X% también para gastarlo, porque para eso también trabajamos. Es bueno también premiarse por lo que uno va a hacer, ¿sí? Entonces, eso a nivel macro, les puedo decir, esto les puede ayudar a alcanzar sus alcanzar sus objetivos, ¿sí? Y algo que mencionaba Osvaldito del trabajo individual. Si todos fuéramos ordenados en nuestras finanzas, en nuestros domicilios, todos haríamos de Ecuador una gran nación, porque todos estuvieran ordenados como en Israel, que Dios les bendijo bastante con el tema financiero. Ellos son muy pilas para los negocios. Y desde que son chiquitos ya les empiezan a enseñar cómo generar el dinero y cómo tienen que trabajarlo. ¿Qué más les puedo decir? El tema de la honradez es muy importante. Miren, yo a nivel profesional,
Yo trabajé varios años en el departamento financiero. Yo estaba a cargo de cargar, valga la redundancia, cargas, se llama los XML, que uno sube al banco, ¿sí? Entonces, yo pagaba, no les miento, miles de dólares al mes, miles de dólares, ¿sí? Tanto a proveedores como a regalías de los que venden el producto. Yo trabajo en Herbalife. Y si yo hubiera sido una persona sabida, como hay en muchas empresas, yo hubiera metido por ahí una cuentita, hubiera metido la de mi hermano, la de la Steph y de algún amigo. Me hubiera robado de $100 en $100, nadie se hubiera dado cuenta. Porque a la final, en términos contables, cuando uno concilia, van quedando unos saldos pendientes de cruzar. Entonces, a veces no tienes con qué cruzar eso y simplemente hacen una reclasificación y eso se da de baja, ¿sí? Y era muy fácil vulnerar eso de ahí, pero nunca en los 10 años que trabajo, más bien dicho, yo trabajo desde los 19 años. Tengo 34 años, 15 años ya tengo de vida laboral, imagínense. Nunca en la vida un centavo me he cogido y Dios me ha prosperado también por eso. Siempre he sido yo honrado. Ahorita yo soy jefe de compras para Ecuador y Bolivia y también manejo algunos eventos de región. Yo manejo millones de dólares en contrataciones, lo que todos ven ahorita, los famosos atracos que se hacen en las petroleras, en las hidroeléctricas, todo eso que está saliendo. Sí me ha pasado a mí que han venido a decirme, oye, pero dame una manito, ahí estamos para ayudarnos. Como diciendo, dame el contrato y luego yo te doy algo. Nunca en la vida. A la persona que me dijo eso ya no trabaja conmigo. Ya está vetado de Herbalife. Sí. Bueno, eso en breves rasgos. Como les digo, me hubiera encantado dar lo que preparé hoy día porque se complementa muchísimo con lo que dijo Osvaldito. Pero ya lo vamos a ver la siguiente semana y tengo unos testimonios y unos versículos muy, muy interesantes porque si yo me paro el día de hoy a decirles a ustedes algo aquí, obviamente ustedes saben, yo no soy pastor. Sirvo a la iglesia, amo servir a la iglesia, de hecho. Pero me siento en la potestad y en la experiencia de darles el conocimiento que yo tengo. Porque, como lo dijo Osvaldito, yo alcancé muchas metas antes de mis 30 años. Yo me compré mi propio carro a los 25. De hecho, yo aprendí a manejar a los 25 con mi propio carro. Luego me compré el departamento a los 29 años, yo ya tenía las escrituras de mi departamento. Y a los 32 pues me casé ya con mi esposa. La suerte, por supuesto. Entonces, yo soy una persona que planifico mucho. ¿Y es por qué? Porque tengo un control que yo voy llevando. Incluso a veces cuando nosotros nos preguntan ¿por qué no tienen hijos? ¿Qué fue los hijos? Que ni sé qué. Ratito. Nosotros sabemos cuándo vamos a... Y si Dios obviamente quiere. ¿Sí? Eso, quería mencionarles, entonces ya la siguiente semana les daré algo más trabajado, pero sí me parecía necesario reforzar esto de aquí. Eso. Bien. Como ustedes ven, Vamos a cantar una canción. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y que nos escribas al siguiente correo electrónico. Y si vives en Quito, Ecuador, visítanos en esta dirección. Tenemos todos los domingos a las 11 de la mañana nuestro culto. Que Dios te bendiga grandemente.